Bienvenidos a la clase número 11 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase vamos a continuar con el modelado de nuestro dron. Antes de comenzar quiero hacer algo que pasé por alto en las clases pasadas, que es hacer control clic sobre el nombre del objeto en el outliner para renombrarlo por algo que tenga más sentido, como por ejemplo dron fuselaje. Porque ahora vamos a empezar a tener más y más objetos en la escena, y si les dejamos a los objetos los nombres genéricos que vienen por defecto en Blender, se nos va a empezar a hacer más y más difícil diferenciar un objeto de otro a través de su nombre en la lista. Ahora que ya hicimos eso, vamos a volver a entrar en el modo edición de nuestro dron y quiero generar en este lateral el hueco sobre el cual va a salir este pedazo de estructura. Para hacerlo, voy a seleccionar el vértice central de este lateral y acto seguido voy a tocar el comando del teclado Control+. Control+ lo que va a hacer es empezar a expandir la selección. Y si hacemos Control-, se va a achicar la selección. Yo lo que quiero seleccionar son estos dos anillos de caras que componen el último sector del lateral. Y lo que voy a hacer es extruirlo hacia adentro. Voy a apretar la E, me lo voy a llevar hacia el fondo y el eje que nos bloqueó automáticamente es el correcto. Así que lo voy a posicionar ahí. Ahora, como vimos la clase pasada, si vamos a modo objeto, esto se va a deformar por la interpolación de la subdivisión. Así que vamos a agregar loops a los costados de los vértices que queremos definir. Voy a corregir este más al borde, seleccionándolo y apretando G para arrastrar sobre el borde. Lo voy a llevar más cerca de su par. Y ahora vamos a seleccionar de nuevo el vértice central de esta porción de la geometría. Vamos de nuevo a hacer control más para incrementar la selección y tener de nuevo seleccionado esta porción de la geometría. Y ahora vamos a usar esta selección de geometría como base para el objeto que va a ser el lateral del dron, que va a ser un objeto separado de la malla que estamos trabajando ahora. Para hacerlo voy a hacer Shift D con esta selección hecha, de tal modo que voy a hacer un duplicado de esa malla, de esa porción seleccionada de polígonos. Voy a apretar el botón secundario para dejarla en el lugar. La voy a traer un poquitín para adelante, como para que no toque con la otra geometría, de tal modo que no haya vértices y caras una encima de la otra. Y sin dejar de tener seleccionado esto, voy a apretar la letra P, que me va a traer este menú de separación. Lo que va a hacer es separar la porción seleccionada de geometría, si elegimos la opción de separar por selección, que es la que vamos a utilizar, va a separar esa geometría del objeto en el que estamos trabajando, de tal modo que va a crear un nuevo objeto a partir de esa selección. Lo cliqueamos y ahora vemos que ya no podemos manipular esa geometría que acabamos de generar, porque seguimos adentro de dron fuselaje, el objeto original. Pero ahora creamos un nuevo objeto que se llamó automáticamente dronfuselaje.001, y ese objeto, si nos vamos a la vista wireframe, es la selección que acabamos de separar. Es el duplicado que hicimos de la geometría y que luego separamos con la letra P. Así que a partir de esta pieza vamos a empezar a generar los laterales del dron. Como van a ser los laterales, voy a renombrar esta pieza por dron laterales. Y ahora entramos en el modo edición de esta pieza y tenemos esta geometría para trabajar. Voy a hacer una extrusión bien hacia afuera y me voy a ir a la vista frontal, que es a donde tenemos nuestro blueprint, para colocarla en una posición más adecuada. Y ahora, como verán, como esta pieza surgió de un duplicado del objeto anterior, se llevó consigo una copia de los modificadores, de tal modo que ya tenemos espejada esta pieza y también tiene una subdivisión, que lo que va a hacer, como ya vimos en la clase anterior, es que nos afecte la interpolación. Así que en este objeto también vamos a generar cortes cerca de los bordes para evitar que se deforme la geometría. Y ahora, al igual que hicimos con los aros del dron, vamos a empezar a colocar cortes lo más precisamente posible encima de las marcas que hicimos en el plano.
para generar esos bordes. Nos vamos al modo de selección de caras. Seleccionamos esos dos lados que componen estos bordes. Vamos a extruir, cancelar el movimiento con botón secundario, S para escalar, Shift X para que no se ensanchen, y los vamos a agrandar muy poquito. Y vemos que también está afectando la interpolación, así que también tenemos que generar loops a lo largo de los bordes que queremos definir en esta pieza. Bien, y ahora que ya tenemos la base de la forma general, vamos de nuevo al blueprint a ver qué otra pieza necesitamos modelar de este lateral. Y vemos que este lateral tiene como un hueco, del cual sale otro hueco pero circular, del cual salen unos cañones que van a ser las armas con las que vamos a equipar el dron más adelante. Así que primero que nada vamos a tratar de modelar este hueco. Y lo vamos a hacer de la misma manera que venimos modelando todo el resto del dron. Vamos a seleccionar estas 6 caras que más o menos encajan con la medida que tomamos en el plano. Y lo primero que vamos a hacer es aprender una nueva función de modificación de geometría muy parecida a la extrusión y que se ejecuta con la letra I latina del teclado. En lugar de la Y, que es con la que venimos trabajando atajos más que nada, ahora vamos a tocar la I latina y lo que va a hacer es una función de inset. Inset lo podemos entender como si fuera una extrusión hacia adentro, una extrusión hacia adentro de las propias caras. La vamos a achicar muy poquito y la vamos a confirmar con clic izquierdo o enter. Y ahora con esta porción de caras que tenemos seleccionadas, vamos a hacer una extrusión ahora sí hacia adentro. Nos la llevamos hacia atrás desde el eje que nos quedó bloqueado automáticamente, que en este caso es el correcto. Y de nuevo vamos a hacer cortes para evitar que se nos deforme cuando se subdivida por el modificador. Y así de manera muy sencilla ya tenemos modelado el lateral y el hueco para lo que va a ser el socket para las armas. Vamos a hacer ahora la porción central de este hueco, que habíamos dicho que era una forma circular grande, de la cual iban después a salir los cañones. Así que nos vamos al modo edición. Antes de seleccionar dos caras centrales voy a hacer cortes laterales con control R y acomodarlos en la vista frontal de tal modo que me den más o menos entre estas dos caras un cuadrado. Y ahora que tengo estas dos caras que me forman más o menos un cuadrado, voy a extruir esas dos caras hacia adentro y voy a generar loops en los bordes que se desplazan hacia lo profundo, hacia el eje Y. Pero no voy, y ahora van a ver por qué, a hacer loops laterales. No voy a generar loops a esta altura. ¿Por qué? Porque ahora cuando se subdivida me va a dar una forma circular de ese cuadrado que habíamos generado por interpolación. Por interpolación, cuando subdividimos un cuadrado, nos da un círculo. Y un círculo es la forma que estamos buscando, así que vamos a dejarlo sin puntos de anclaje, sin edge loops a esa zona. Vamos a refinar un poco el tamaño de ese agujero. Vamos a seleccionar las dos caras del final del hueco y con control más, como habíamos aprendido, vamos a empezar a agrandar la selección hasta tocar el borde, uno más, hasta tocar el borde de la extrusión que hicimos en un primer momento. Y ahora nos vamos a una vista frontal y vamos a escalar un poco en el eje Z porque estaba un poco estirado hacia lo alto el círculo que estaba generando en la interpolación. Ahora es un círculo un poco más definido. Y vamos a remarcar quizás el borde interno para que se defina un poco mejor. Y si queremos podemos aumentar el nivel de subdivisión a 3 para que se vea un poco más prolijo el corte. Lo podemos llevar también a 3 en render para no olvidarnos después, cuando lleguemos a la instancia de renderizado, que lo tenemos que subir un nivel. Y eso sería más o menos todo para el modelado de los laterales. Los espero... antes de cerrar la clase,
quiero hacer que la circunferencia mayor de este sector del dron, quiero que sea plana, es decir, que esto que es cóncavo, quiero que sea recto. Para hacer eso lo que voy a hacer es seleccionar los tres lados que componen la altura de esa forma. Me voy a ir a una vista lateral con el número 3. Y si yo quiero que esa zona sea plana, lo que tiene que pasar es que todos estos círculos que componen esa geometría tienen que estar a la misma altura. Así que lo que voy a hacer es seleccionar los dos más altos con Alt-Click para seleccionar todo el bucle. Y los voy a achicar hasta que todos queden en la misma altura. Y ahora si me voy al modo edición, vemos que esta parte ahora es recta en lugar de cóncava. Perfecto, ahora sí, nos podemos despedir y vernos en la próxima clase, a donde vamos a estar modelando los cañones para el armamento que van a salir de estas piezas que estuvimos modelando recién.